Un hecho curioso tomó a todos por sorpresa cuando Jesús escribió un misterioso versículo en el suelo y condenó al infierno a cientos de fariseos por sus actitudes injustas, dejando sin palabras a una ciudad entera y cambiando el curso de la historia para siempre. Un día, unos líderes religiosos llamados fariseos y escribas trajeron a una mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron delante de mucha gente y fueron a Jesús. Esto sucedió durante una fiesta llamada Tabernáculos. Le preguntaron a Jesús si debía ser apedreada, como mandaba Moisés en la ley. Dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en acto de adulterio, y Moisés nos dijo que apedreáramos a las mujeres así. ¿Qué crees que debemos hacer con ella? ¿Cuál es tu decisión? Juan 4, 8-5. La pregunta era complicada porque si Jesús decía sí, parecería que iba en contra de las leyes romanas que no permitían a los judíos ejecutar a nadie. Si dijera o no, parecería que iba en contra de las leyes de Moisés. Fue una situación difícil para Jesús, una especie de trampa. Los fariseos intentaban acusarlo, pero Jesús actuó inteligentemente. En lugar de dar una respuesta directa, se inclinó y empezó a escribir en el suelo, como si no estuviera escuchando. Juan 8, 6. Sabía lo que estaban haciendo los fariseos y decidió actuar de una manera que hoy podría parecernos extraña. Al escribir en el suelo, Jesús demostró que tenía autoridad sobre la ley. Enfatizó la importancia del perdón de los pecados y la necesidad del arrepentimiento. Quería mostrar que la rígida interpretación de la ley por parte de los fariseos carecía de compasión y comprensión. Expuso sus defectos y limitaciones. Su respuesta a sus acusadores resalta la idea de que nadie está libre de pecado y nadie tiene derecho a condenar a otros. Ante la trampa de los fariseos, Jesús respondió: El que de vosotros esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Juan 8,7. Estaba demostrando que todos tenemos defectos y que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar a los demás con dureza. Al escuchar este sorprendente e inesperado discurso de Jesús, las personas que los acusaban comenzaron a irse, uno a uno, comenzando por los mayores. Al final, entre la multitud solo quedaron Jesús y la mujer. La respuesta de Jesús nos hace pensar en los fariseos y escribas, quienes eran líderes importantes conocidos por seguir estrictamente las leyes de Moisés, especialmente las relacionadas con la pureza y los rituales. Aunque esperábamos que, debido a su conocimiento, se quedarían para demostrar que Jesús estaba equivocado, fueron los primeros en irse. Esto nos hace cuestionar lo que Jesús escribió sobre el terreno que los hizo sentir culpables y irse. Entonces Jesús se levantó y preguntó a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió que nadie la condenó. Entonces Jesús dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8 y 11. Su respuesta a sus acusadores enfatiza la idea de que nadie está libre de pecado y nadie tiene derecho a condenar a otros. Sus palabras a la mujer muestran misericordia, perdón y aliento para que ella cambie su vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús escribía en el suelo o por qué se arriesgaba a inclinarse a escribir allí, aunque sabía que los fariseos y los escribas querían hacerle daño? Te contaré una historia más sencilla. A Jesús le gustaba enseñar cosas importantes de las historias antiguas sobre Dios. Un día estaba enseñando y unas personas malas querían atraparlo. Luego, se inclinó y empezó a escribir en el suelo. Lo que él escribió estaba relacionado con una antigua ley de Dios que tenía Moisés, que era como reglas especiales. En la antigüedad, cuando los israelitas desobedecieron a Dios, Moisés se enojó y rompió las reglas. Pero más tarde oró a Dios y Dios le dio un nuevo conjunto de reglas. Jesús, al escribir en la tierra, se acordó de esto para mostrar que él también tenía poder de Dios. Los líderes religiosos, llamados fariseos, no entendieron esto. Pensaron que Jesús estaba haciendo algo mal. Pero en realidad, estaba mostrando que tenía autoridad divina, como Dios. Entonces lo que Jesús hizo fue similar a lo que sucedió en la antigüedad con Moisés y las reglas de Dios. Quería enseñar sobre el amor y el perdón de Dios, pero algunas personas no lo entendían. Jesús era especial, como una persona de Dios, e hizo cosas increíbles para mostrar cuán bueno es Dios. Hace mucho tiempo, Dios le pidió a Moisés que estableciera 10 reglas especiales, llamadas mandamientos. Le dictó las leyes a Moisés mientras las grababa en piedra. Años más tarde, Jesús vino y enseñó a la gente acerca de estas leyes, pero se dio cuenta de que algunas personas las estaban aplicando de una manera que no era justa. En esta historia con la mujer, Jesús,
En lugar de simplemente decir que ella estaba equivocada, Jesús comenzó a escribir en el suelo, una actitud que hizo que muchas personas se fueran, como hablamos antes. Sin embargo, muchas personas al escuchar esta historia piensan que estaba anotando los errores de cada persona que lo acusó. Esto nos recuerda a un libro llamado Jeremías, donde Dios habló de personas que se alejaron de él. El profeta Jeremías describió su pecado como algo tan grave que debería estar escrito profundamente en sus corazones, no solo visible a los ojos. Esto significa que el problema era más profundo de lo que parecía, estaba dentro del corazón de las personas. Así como Jeremías advirtió sobre confiar demasiado en las propias fuerzas y alejarse de Dios, Jesús, al escribir en el suelo, estaba mostrando que las acusaciones vacías eran como confiar en las propias fuerzas en lugar de confiar en Dios. Quería que la gente entendiera que simplemente seguir las leyes superficialmente no era suficiente para agradar a Dios. Se necesitaba un corazón verdaderamente justo. Entonces, Jesús escribió en el suelo para mostrar que era necesario que ocurriera un verdadero cambio dentro de cada persona. Por el contrario, aquellos que confían en Dios son bienaventurados, asemejándose a un árbol que fue plantado a la orilla del agua, permaneciendo vivo incluso ante la adversidad. El aspecto más importante que debes entender es que Jeremías reflexionó sobre el corazón humano, llamándolo engañoso y malvado. Destacó que Dios, que conoce nuestros corazones, es el juez supremo de nuestras acciones. Jesús, al tratar con los acusadores de los fariseos y escribas, los retó diciendo que el que estuviera libre de pecado podía tirar la primera piedra. Esto los hizo incapaces de defender sus creencias. Lo que Jesús escribió en el suelo reflejaba los pensamientos de sus corazones o incluso sus nombres. Esto se conecta con Jeremías 5:13 donde leemos: Esperanza de Israel, Señor, todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de agua viva. En este pasaje se reconoce a Dios como la fuente de esperanza para Israel. Significa que la verdadera seguridad está en Dios, pero el versículo advierte que abandonar a Dios tiene consecuencias. Cualquiera que se aleje de Dios enfrentará vergüenza y un profundo sentimiento de pérdida por darle la espalda a la verdadera fuente de la vida. Esto es lo que vivieron los escribas y fariseos cuando Jesús los retó a tirar la primera piedra si no habían pecado. Jesús escribió los nombres de las personas en el suelo porque lo rechazaron como el Mesías. Es como si escribiera sobre algo que se puede borrar, como arena, para mostrar que su rechazo no es permanente. Cuando Jeremías habla de Dios como la fuente de agua viva, quiere decir que Dios es esencial para nuestra vida espiritual, así como el agua es esencial para la vida física. Jesús enseñó esto en el templo, diciendo que Él es el agua viva. También cuestionó la hipocresía de las personas que siguieron la ley de Moisés pero lo rechazaron. Vamos a continuar con esta hermosa historia de perdón enseñada por Jesús, pero primero, solo revisa si ya estás suscrito al canal y dale me gusta al vídeo para recibir más historias bendecidas como esta. Mucha gente debate que escribió exactamente Jesús en el suelo. Algunos sugieren que pudo haber estado enumerando los pecados cometidos por los líderes judíos presentes. Otra idea es que como la mujer fue sorprendida en adulterio, debió estar desnuda, y Jesús se agachó para no verla así. Sin embargo, el verdadero foco de este pasaje no es lo que Jesús escribió, sino la hipocresía al juzgar a los demás. El último día de la fiesta, Jesús se levantó y llamó en voz alta, invitando a cualquiera que tuviera sed a acercarse a él y beber. Mencionó que, según las Escrituras, ríos de agua viva fluirían del interior de quienes creyeran en él. Juan 7:37-38. Jesús se refería al Espíritu como esta agua viva, la fuente de vida que recibirían aquellos que creyeran en él después de su muerte. Estas palabras de Jesús causaron división entre la multitud, llevando a muchos a seguir caminos diferentes. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la escena de Jesús escribiendo en el suelo durante la acción contra la mujer adúltera? Esta situación fue solo una continuación de la disputa entre Jesús y los líderes religiosos sobre la observancia de la ley de Moisés. Intentaron ponerlo a prueba para ver cómo respondería, resaltando así su hipocresía y sus limitaciones al tratar de cumplir la ley de Moisés y no seguirla adecuadamente. El hombre que comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera, será condenado a muerte, según lo estipulado en Levítico 8 y 10. Los fariseos eran extremadamente estrictos en la observancia de la ley de Moisés, sin embargo, muchas veces no reconocían sus propios fracasos al intentar seguirla basándose en sus propias fuerzas y habilidades. En este caso específico, tanto el hombre como la mujer involucrados deberían enfrentar un castigo por sus acciones.
Sin embargo, los fariseos, en un momento durante la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, presentaron solo a la mujer ante Jesús, ante la multitud. La fiesta de los tabernáculos, celebrada en Jerusalén, tuvo lugar en el templo donde Jesús, en medio de la multitud, escribía en el suelo. Durante este periodo, los judíos conspiraban para matar a Jesús porque no creían en su divinidad. Por eso Jesús se había movido discretamente de un lugar a otro de Galilea hasta llegar a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Entre las diversas ceremonias realizadas durante el festival, una de ellas fue la ceremonia del agua, que tuvo lugar en el templo de Jerusalén. Esta ceremonia consistía en una oración por la lluvia, vital para la agricultura, donde se tomaba agua del estanque de Siloé y se llevaba al templo para ser vertida sobre el altar. Fue durante esta ceremonia que Jesús, mientras enseñaba en el templo, se proclamó a sí mismo como el agua viva, la fuente de vida. Esta afirmación enfureció a los fariseos, quienes cuestionaron su capacidad para comprender las Escrituras y desafiaron su autoridad, comparando su enfoque con el de los rabinos. Jesús, considerado rabino y maestro, comunicaba de maneras peculiares en sus enseñanzas, como escribir en el suelo, práctica que no sorprendió, pues era una manera de transmitir su mensaje de manera accesible a las personas, especialmente a los religiosos. Líderes. Comprender estos métodos proporciona más contexto para las acciones de Jesús. En la narración de la mujer adúltera, los rabinos enseñaban refiriéndose a las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, interpretándolas para aplicarlas a la vida contemporánea. Jesús, a su vez, utilizó las escrituras en sus lecciones, como lo ejemplifica el Sermón del Monte, en el que a menudo se basó en las leyes del Antiguo Testamento, ofreciendo su propia interpretación, como se evidencia en Mateo 5 y 21-22. Jesús era conocido por emplear parábolas y cuentos cortos como medio para transmitir mensajes de moralidad y lecciones espirituales. Además, utilizó preguntas y respuestas, respondiendo a menudo con otra pregunta para estimular una reflexión más profunda. Estos métodos eran comunes entre los rabinos. A veces los rabinos recurrían a objetos o acciones físicas como material didáctico. Cuando comparamos esto con la actitud de Jesús al escribir en el suelo, podemos inferir que era una forma de enseñar a los fariseos, basándose en la ley de Moisés, que decían seguir. El silencio inmediato de Jesús cuando los líderes religiosos le preguntaron si la mujer adúltera debía ser apedreada también fue un método de enseñanza, seguido de una acción simbólica para enfatizar un punto. Esta pausa en la narrativa creada por Jesús resultó en una mayor atención a su mensaje, añadiendo un efecto dramático a las palabras que siguieron. Lo más significativo es que los rabinos a menudo enseñaban con referencia a la autoridad, aludiendo al Antiguo Testamento, especialmente a las leyes de Moisés, como lo señalaron los líderes religiosos. Sin embargo, Jesús adoptó un enfoque diferente a la hora de enseñar, refiriéndose a su propia autoridad. Comenzó sus declaraciones con palabras como «pero yo os lo digo», demostrando una autoridad directa y personal, muchas veces distinta a la que sus oyentes estaban acostumbrados. Un aspecto singular de esto fue cuando Jesús escribió en el suelo, una manera de conectar o aludir al Antiguo Testamento, las leyes de Moisés y las palabras de Jeremías, como se mencionó anteriormente. Esto se llama oremis, que significa pista o pista en hebreo, y se sabe que se utiliza como forma de interpretar textos religiosos. En la época contemporánea, esta historia nos enseña valiosas lecciones sobre la autojustificación, la pasión y la verdadera naturaleza de la justicia, lecciones que siguen siendo relevantes hoy. Al enfrentarnos a la autojustificación, ejemplificada por la actitud de los fariseos y escribas al presentar ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, vemos un signo claro de autojustificación. Esto nos anima a enfatizar la importancia de la humildad. Antes de juzgar a los demás debemos tener cuidado de no considerarnos moralmente superiores, recordando que todos tenemos imperfecciones. La justicia selectiva y la hipocresía también son evidentes, ya que los acusadores se centraron solo en el pecado de la mujer, ignorando convenientemente que el hombre involucrado en el adulterio no fue llevado ante la justicia. Esta justicia selectiva pone de relieve la hipocresía y nos recuerda que la verdadera justicia no se limita a castigar el mal, sino que también implica equidad e integridad en nuestras vidas. Esto nos insta a buscar la equidad y no permitir que nuestros prejuicios nublen nuestro juicio, buscando un equilibrio entre justicia y misericordia. Jesús combina hábilmente equidad y bondad, sin descuidar la ley sino brindando una comprensión más profunda de la justicia que incorpora la compasión. En esta era contemporánea, este enfoque es crucial ya que no se trata solo de mantener reglas y leyes, sino también de emanar comprensión y misericordia cuando sea necesario.
La importancia de la compasión y el perdón es evidente cuando, después de que los acusadores se van, Jesús se dirige a la mujer con compasión y le dice: «O yo tampoco te condeno, ve y no peques más». Juan 8:11. Este episodio destaca la relevancia del perdón. Jesús no tolera las acciones de la mujer, pero le ofrece la oportunidad de cambiar su vida mediante el arrepentimiento. Para nosotros, esta narrativa es una lección sobre cómo mostrar compasión y conceder segundas oportunidades en lugar de condenar a otros por sus errores pasados. Al reflexionar sobre el pecado personal, nos sentimos impulsados a considerar nuestras propias fallas mientras los acusadores, uno por uno, reconocen sus imperfecciones. Nos recuerda que todos necesitamos gracia y debemos extenderla a los demás. El énfasis de Jesús en la reconciliación en lugar de la condenación es ejemplar. Este enfoque es esencial en nuestras interacciones, centrándose en sanar y restaurar las relaciones en lugar de castigar o excluir a los demás. Las palabras de Jesús a la mujer, «O vete y no peques más», resaltan que el perdón es un llamado a la transformación de la vida, a la búsqueda de la integridad y la justicia. Como cristianos, estamos llamados a desempeñar el papel de ministros de la reconciliación, reflejando el deseo de Dios de restaurar a las personas a una relación correcta con Él. Esto implica demostrar a los demás la misma gracia y el perdón que recibimos a través del plan de salvación de Dios. La narrativa bíblica se alinea con el mensaje general del Evangelio, indicando que Dios envió a Jesús no para condenar al mundo sino para salvarlo. Juan 3:17. El episodio del encuentro de Jesús con la mujer adúltera ilustra la verdad de la salvación, destacando la gracia y la oportunidad de una nueva vida en Cristo. En resumen, la historia de Jesús escribiendo en el suelo mientras trataba con la mujer adúltera nos enseña sobre los peligros de un juicio apresurado, la importancia de la compasión y el perdón, y el llamado a la transformación personal. Esta lección eterna nos recuerda la necesidad de tratar a los demás con justicia, misericordia y gracia, reconociendo al mismo tiempo nuestra propia necesidad de estas virtudes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuestros nuevos vídeos. Que Dios te bendiga.